¿Qué hicimos para llegar al punto de tener que registrar por armas a los estudiantes para evitar otro tiroteo en la escuela? ¿Cómo fue que llegamos al punto de que las mujeres tengan que solicitar protección policial de sus exmaridos? ¿Cómo es que llegamos al punto de que el terror se acercó tanto a nuestros hogares? Y la pregunta es cómo recuperar el discernimiento entre lo bueno y lo malo. No se trata de lo que nosotros pensamos, sino de lo que Dios piensa. Así que toma tu Biblia y en un momento más comenzaremos su estudio. ¿Has tenido uno de esos días en los que nada funciona como debería? ¿Todo conspira en tu contra? ¿O te parece que así ocurre? ¿Tienes ganas de gritar, ¿cómo tengo que hacer para que esto funcione? Hoy vamos a descubrir el motivo. Vamos a desenmascarar el gran obstáculo que impide que tu vida funcione a la perfección. Un hombre entra en un partido de la liga estudiantil, mata a su hijo y a su ex esposa, hiere a varias personas más y finalmente apunta el arma hacia sí mismo. Una mujer lleva a sus hijos al baño uno por uno, los ahoga en la bañera. El quinto niño advierte lo que está sucediendo y trata de escapar. La mujer lo alcanza, lo arrastra hasta el baño y lo hunde su cabeza bajo el agua. Un joven se siente indignado por la tragedia de David Koresh en Waco y culpa al gobierno. Decide hacer una declaración de protesta, pero es una declaración que cobrará la vida de 186 hombres, mujeres y niños en el edificio federal de la ciudad de Oklahoma, en los Estados Unidos. 4 aviones de pasajeros son secuestrados una mañana de septiembre y desde entonces el mundo no vuelve a ser el mismo. Algo anda mal, muy mal. Algo se ha salido de control. Hay algo en los seres humanos que no está funcionando como debería. Y la gente se pregunta, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo es que tenemos que revisar a los estudiantes en las escuelas para ver si están armados, para evitar un tiroteo? ¿Cómo llegamos al punto de que aún las mujeres tienen que solicitar ayuda policial para defenderse de sus ex maridos o esposos? ¿Cómo fue que el terror se acercó tanto a nuestros hogares? Sí, algo anda mal, algo está fuera de control. Y no se trata solamente del aumento de la criminalidad, porque el crimen siempre ha existido. Lo que sucede hoy en día es que se celebra la violencia. Se la ha glorificado hasta el extremo. Algunos de los principales éxitos de la música rap hablan acerca del abuso sexual y el asesinato de mujeres. Investigaciones realizadas por el Congreso en los Estados Unidos pusieron de manifiesto que Hollywood está promocionando algunas de sus películas más violentas y sexualmente explícitas para alcanzar al público infantil. El desorden y el caos están proliferando en los lugares más insospechados. ¿Recuerdas lo que salió en las noticias, el desfile por el Día Nacional de Puerto Rico en el Central Park de Nueva York? Debiera haber sido un día hermoso para que las familias la pasaran en el parque, pero los festejos degeneraron en una serie de ataques a las jovencitas. Y ese ride de sexo libre, por decir así, para todos los jóvenes varones a plena luz del día fue registrado en video. Sin restricciones, sin límite, sin piedad. Y sabes, cada vez se registran más enfrentamientos y peleas en los encuentros deportivos infantiles. Y no son los niños quienes van a las manos, son los padres. Un padre que estaba junto a la pista de patinaje creyó ver a otro joven que le aplicaba un codazo en el rostro de su hijo durante una sesión de práctica. Se enojó tanto que se las agarró con otro adulto, al que confundió con el entrenador y golpeó su cabeza repetidas veces contra el piso de concreto. El hombre murió al día siguiente por causa de una hemorragia cerebral. Por ejemplo, la madre que ahogó a sus 5 hijos era considerada como una buena vecina, una dama amable, una madre diligente. El joven Timothy McVeigh daba la impresión de ser educado y responsable. Para nada tenía el aspecto alocado de un terrorista, ¿no? El hombre que estrelló el avión contra la torre 1 del World Trade Center en Nueva York y el resto de los secuestradores vivían en el vecindario. Era gente común, ordinaria. No se distinguían por nada especial. Y en la actualidad son personas agradables las que hacen cosas horrendas.
Son individuos aparentemente normales los que cometen los crímenes más atroces. Algo le ha sucedido a nuestro sentido del bien y del mal. Punto. Hasta se encuentran explicaciones de por qué las personas pierden el control. Por ejemplo, la madre que ahogó a sus 5 hijos sufría de una depresión postparto. Se sentía abrumada. Hasta puede haber tenido un grado de psicosis. Pero permíteme que te diga que el hecho de que estés deprimido no es motivo para matar a tus hijos. Aunque estés completamente alienado, no está bien, no tiene justificativo y punto. Pero ese concepto se ha ido perdiendo poco a poco. Es una verdad que se está desvaneciendo. Es una verdad en vías de extinción. Aunque tu ex esposa haya sido una persona terrible, no es razón para que le dispares con un rifle de caza. Aunque te haya sacado por completo de tus casillas, como decimos, no está bien y punto. No está bien que se ataque al árbitro o al entrenador porque un hijo no haya sido bien tratado en el campo de juego. No está bien y punto. No está bien violar a una mujer porque a uno se le da la gana o porque todos están haciendo lo mismo. No está bien, amigos, y punto. Por alguna razón hemos perdido la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Hemos perdido nuestro sentido de los principios morales. Hemos perdido nuestro sentido de los absolutos. ¿Sabes por qué? Porque lo hemos sustituido con otra cosa. Hemos llegado a la conclusión de que algo es bueno o malo según nuestra opinión al respecto. Y ese es el lugar en el que nos encontramos en la actualidad. Hemos transitado un largo camino para llegar hasta aquí. Pero hemos llegado. Es noche de luna llena en el mundo posmoderno. Salimos a las calles para vivir nuestro momento, nuestra obra de la verdad. Y tristemente guiamos nuestros pasos con la idea de que nuestros propios pensamientos son el juez que decide lo que está bien y lo que está mal. Hay muchas formas agradables de expresar esta idea. Las escuchamos todo el tiempo. Lo que te indique tu intuición, eso es la verdad, dicen algunos. Eso es lo que está bien para ti. Lo que sientas en lo más profundo de tu ser, lo que diga tu corazón. Sí, son frases que escuchamos con frecuencia. También las decimos. Y suenan bastante bien porque, al fin y al cabo, necesitamos tener ese sentimiento de lo bueno y de lo malo en lo profundo de nuestro ser, allí en nuestro corazón. Pero hoy quiero decirte algo importante, algo que es tremendamente importante. Lo bueno y lo malo no son lo que tú piensas que son. No tienen nada que ver con tus pensamientos. Tu manera de pensar no constituye algo en bueno o malo. Bueno, uno de los hombres más sabios que ha vivido sobre este planeta jamás ha sido el rey Salomón. Y él descubrió esta verdad. La descubrió después de haber propasado todas las reglas, después de haber tenido una arena enorme para alimentar su ego, después de haber conducido a su nación a la ruina. Salomón era un hombre y un gobernador sumamente sabio, pero descubrió demasiado tarde, quizás, que el bien y el mal no eran lo que él creía que eran. Escucha sus palabras en Proverbios capítulo 16, versículo 25. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y lo repite en Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión. Bueno, puedes pensar que el camino que has elegido es el correcto. Puedes creer que es el sendero necesario. Y puedes salir a la calle a plena luz del día lleno de confianza en ti mismo. Pero ¿sabes algo? Eso no te dará seguridad. No te ayudará en lo más mínimo. Si es que ese camino hay algo destructivo. Sentir o pensar que estás en el camino correcto no te garantiza que estarás libre del error. Pensemos en las cosas que no funcionan bien. Por ejemplo, tomemos una computadora o un ordenador. Puede llegar a frustrarnos muchísimo, ¿verdad? A veces se hace difícil hacer que trabaje como es debido o que funcione como queremos que funcione. Muchas veces la máquina se atasca. ¿Te ha ocurrido eso? ¿Qué sucedería si tratásemos de reparar los ordenadores o hacer correr el software
en base a lo que sentimos o pensamos o hacerlo funcionar de acuerdo a cómo se nos ocurre que está bien. Nuestra manera de pensar no suele ser de mucha ayuda cuando el ordenador comienza a fallar, porque los instintos no valen como fuente de información. Lo que la gente siente, sueña o imagina no puede arreglar lo que está mal. Es que los ordenadores son muy complejos. Han sido construidos de acuerdo con un patrón, funcionan de una manera determinada. Y si no los tratamos como debe ser, pueden colapsar. ¿Pero sabes algo? Tratamos de arreglarnos a nosotros mismos constantemente en base a lo que pensamos que está bien y lo que suponemos que está mal. Imaginamos que algo nos va a salvar. Tenemos la corazonada de que ese algo será bueno para nosotros. Tenemos la esperanza de que funcione. Amigo y amiga, ese es un camino de destrucción. Las personas colapsan cuando construyen sus vidas a partir de sus propias ideas. Las personas están colapsando a nuestro alrededor. Por ejemplo, el ex esposo violento está enfundado en su propio mundo de rencor y culpas. No para de debatirse entre esas oscuras emociones. Está tan atrapado en ellas que la violencia surge como la única vía de escape. Empieza a parecerle que es la única opción correcta. ¿Puedes creerlo? ¿Entiendes que muchas personas cometen actos horripilantes porque piensan que es lo mejor que pueden hacer? ¿Por qué la pornografía infantil es un negocio tan grande en el Internet? Porque muchos seres humanos están convencidos de que no tienen nada de malo. Se autoconvencen, se lo dicen unos a otros, escriben boletines justificando sus crímenes en nombre de la libertad y la salud sexual. ¿Por qué piensas que hay niños que matan a otros niños en las escuelas? Porque en sus mentes lo justifican como la única respuesta a años de maltrato y aislamiento. ¿Por qué hay tantas violaciones en la actualidad? Porque según ellos, los jóvenes están convencidos de que eso es lo que las mujeres quieren. ¿Por qué los padres pueden asesinar a sus propios hijos? Porque sus vidas son tan miserables y oscuras que no pueden imaginar un destino mejor para sus hijos. No, el bien y el mal no se determinan por nuestros pensamientos, amigo y amiga. Y tú te preguntarás, bueno, ¿quién lo determina entonces? Permíteme explicarlo. Hay una frase muy sencilla en el Nuevo Testamento que tiene un inmenso significado para nosotros en la actualidad. Se trata de una verdad en extinción que necesitamos redescubrir. Es una verdad en retroceso que haríamos bien en retener. Y nos llega gracias al apóstol Juan. Leamos de ella en 1 San Juan, capítulo 3, versículo 4, y nos dice así. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En otras palabras, el pecado es ilegalidad. El pecado es infracción de la ley. ¿De qué ley? De la ley de Dios. Él ha establecido la norma que distingue el bien del mal. Nos ha dado los 10 mandamientos. Nos ha dado las enseñanzas de Jesús. Nos ha dado los preceptos de los apóstoles. Dios nos ha dicho cómo debemos vivir y cómo podemos vivir realmente la vida a plenitud. El bien y el mal no son lo que tú piensas, sino lo que Dios piensa. Y esa es la verdad que necesitamos imperiosamente descubrir hoy. Las personas que sucumben a nuestro alrededor necesitan aferrarse a esta verdad. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? No es algo que nosotros podamos decidir, es algo que proviene del Creador, de nuestro Hacedor. Es algo que recibimos de Él. Es parte de la forma en que fue creado el universo. Es una invención de Dios, no nuestra. Una cosa es que los ordenadores dejen de funcionar y otra cosa muy distinta es que seamos nosotros los que no funcionemos. ¿Qué hacer si tu sistema está fallando? Ponte en contacto con el fabricante. Él tiene un manual. Tiene un botón que dice ayuda. Ahí hay información que procede del Creador. No es secreta. Está escrita en un lenguaje simple. ¿Sabes qué te indica el funcionamiento de todo? Te dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal.
¿Cuál es el camino a recorrer? Ese es el motivo por el cual los escritores de la Biblia alaban a la ley de Dios. Es por eso que le cantan en los salmos. Y las mejores piezas de la literatura hebrea no se enfocan en el abuso y la violencia, sino en la herencia invalorable de los preceptos divinos. Le cantan a la ley como algo más dulce que la miel, dicen, y más precioso que millares de piezas de oro y plata. Escucha lo que dice el Salmo 119, de paso la porción más larga de la Biblia, y habla acerca de las maravillas de la ley de Dios. Salmo 119, versículos 104 y 105. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en el Nuevo Testamento, Jesús llamó ley de libertad a la ley moral de Dios. La ley genera un espacio para el crecimiento, y quienes caminan en la ley del Señor se consideran benditos y bendecidos, bienaventurados. Hay lugar para caminar en la ley. Es una sana dirección. La contradicción que veo hoy en el mundo cristiano en general es que desde los púlpitos y de los medios de comunicación, muchos púlpitos se defienden los principios de los 10 mandamientos, sin embargo, al mismo tiempo se predica que ya la ley no es válida. ¿Hay una contradicción, amigo y amiga? Sí, la ley de Dios nos conduce por la senda correcta, la senda que no va hacia la destrucción, sino a lugares de abundancia. Necesitamos que esa luz nos ilumine hoy. Necesitamos que esa ley nos despierte. Necesitamos que la ley evite nuestro colapso. Y estas son las razones por las que puede ser de ayuda. En primer lugar, la ley de Dios es mayor que nosotros. Lo cierto es que somos demasiado insignificantes como para establecer juicios absolutos sobre el bien y el mal. Nuestra experiencia es demasiado limitada. Nuestra visión del mundo es muy limitada y nuestro punto de vista es demasiado estrecho. Consideramos las cosas desde nuestro propio ámbito, nuestras propias necesidades, nuestros deseos. No podemos vislumbrar el cuadro completo. No podemos ver el fin desde el principio. Tendemos a buscar explicaciones para todo lo que queremos hacer, racionalizamos, cubrimos nuestras equivocaciones, rehuimos a los hechos que no queremos ver. Por lo tanto, amigo y amiga, necesitamos algo mayor que nosotros. Necesitamos otra perspectiva. Necesitamos ver por encima de nuestros prejuicios. Y eso es exactamente lo que nos ayuda a hacer la ley de Dios. Su punto de vista no es limitado. Su autoridad moral abarca todas las cosas. Ahora, escucha bien lo que Dios dice a través del profeta Isaías en el capítulo 55, versículos 8 y 9. Y él dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A Dios no lo consumen pensamientos insignificantes ni sentimientos mezquinos. No lo afectan los celos ni la animosidad. Los pensamientos de Dios son mayores que los nuestros. Hay una verdad maravillosa, y es que la ley de Dios nos introduce en los pensamientos divinos. Sus preceptos reflejan su carácter y nos muestran cómo debe funcionar todo. Nos indican qué es bueno y qué es malo. Necesitamos la ley de Dios porque es más grande que nosotros. Y ahora vayamos al segundo motivo por el que la ley divina puede sernos de mucha ayuda. La ley de Dios es inmutable. Los seres humanos cambian drásticamente. ¿Y cómo cambiamos? Somos sacudidos por las emociones, cambiamos de opinión, nos levantamos con el pie izquierdo, perdemos el equilibrio, olvidamos nuestras resoluciones, andamos desorientados. Por eso es tan peligroso que tratemos de explicarlo todo por nuestros propios medios. Lo que hoy nos parece absolutamente correcto puede darnos la impresión contraria en el día de mañana. Y nuestras vidas necesitan algo más consistente, amigo y amiga. Necesitamos una voz que nos hable con firmeza, que nos hable rotundamente. Esa es la forma en la cual los poetas hebreos describen a la ley de Dios.
Escucha lo que dice el Salmo 111, versículos 7 y 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Eso es lo que declara la ley de Dios. La ley de Dios es eterna. Es la regla inmutable del bien. Amigo, amiga, no es algo que se pueda revisar, enmendar o modificar y mucho menos eliminar, como se enseña desde muchos púlpitos. No es algo que se pueda estirar o acomodar. No es algo que se manifieste hoy y desaparezca mañana. No, los principios de Dios son eternos. ¿Escuchaste? Son eternos porque expresan el carácter permanente y eterno de Dios. Porque Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Mira lo que leemos aquí en Números capítulo 23, versículo 19. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Sí, Dios es más constante que tú y que yo. Por eso necesitamos una ley en nuestras vidas. Tú y yo la necesitamos para evitar el colapso. La necesitas para funcionar de la mejor manera. Pregunto, ¿estás en contacto con esta fuente hoy? ¿Estás consultando el manual del Creador? ¿O andas a los tumbos fuera de sincronización, de golpe en golpe, tratando de adivinar el rumbo? Amigo y amiga, hoy necesitamos la ley eterna e inmutable de Dios en nuestras vidas. Y tú dirás, bueno, la ley no salva. Es cierto, el que salva es Jesús, pero Dios coloca su ley para proteger a aquellos que la ha salvado. Sí, tú y yo la necesitamos desesperadamente. Necesitamos recuperar esa verdad que se nos escapa. El bien y el mal no es lo que nosotros pensamos acerca de lo que está bien o está mal. Es lo que Dios piensa. Es lo que Dios sabe. Es lo que Dios nos muestra. No podemos continuar transitando el camino que nos parece correcto a nosotros. Podría convertirse en un hábito. Podría volverse en autodestructivo. Debemos comenzar a caminar el sendero que está iluminado por Dios. ¿Qué decisiones quiere que hagamos? ¿Qué dirección nos señala su palabra? ¿Qué límites nos proporciona su ley? Busca todas las respuestas en Él. Te llevarán a un lugar de abundancia. Dios sabe más acerca de cómo deberíamos vivir de lo que podemos saber nosotros. Puede que hayas tratado de vivir de tu manera. Puede que hayas querido tener el control de todos los aspectos de tu vida. Yo pregunto, ¿por qué no abrir el corazón a Dios? Ahora mismo y decirle, Dios, confío en ti. Dios, creo que tu ley me guiará en el camino de la felicidad. ¿Por qué no le abres tu corazón ahora mismo, mientras oramos? Querido Padre Celestial, gracias por darnos la inestimable herencia de tu santa ley. Gracias por comunicarnos tan claramente lo que es bueno y lo que es malo. Necesitamos tu guía en nuestras vidas. Necesitamos tu mano firme y tu voz calma. Hemos rechazado esa mano por mucho tiempo. Hemos sido indiferentes a tu voz. Ayúdanos a escucharla atentamente y obedecerla. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, te animo a que te habitúes a abrir las páginas de este santo libro. Este es el manual de nuestro fabricante y hacedor. No es solo un libro de cosas espirituales, es un manual de salud. De hecho, los que aplican los principios de salud expuestos aquí viven entre 9 a 15 años más que el resto de la población y más felices. Es un manual de finanzas. Es un manual para el hogar. Es un manual de relaciones interpersonales. Es el manual completo del ser humano. Y Dios nos lo dio porque anhela que vivamos la vida en su plenitud. Que seamos felices. Pero recuerda que felicidad comienza con fe. Y la fe viene por estudiar, oír y estudiar la palabra de Dios. Por eso te invito a continuar estudiando la palabra de Dios. Y es todo el tiempo que tenemos por hoy.
Será hasta el próximo programa. Espero que el programa de hoy haya sido una bendición en tu vida y te ayude en tu caminar diario con Dios. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.